Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Modelos de simulación financiera. En este video vamos a tratar sobre la introducción al valor de la flexibilidad en la medida del valor económico. Nuestro docente, el magíster Lorenzo Adalid Armijos Robles. Los integrantes Ricardo Cisneros, Isaac Catota, Leslie Mena, Marcela Ramos y David Vallejo. Modelos de simulación financiera. ¿Cómo introducimos el valor de la flexibilidad en la medida del valor económico? A continuación se explicará la introducción de esta flexibilidad mediante el siguiente caso práctico. El señor Pérez tuvo la oportunidad de invertir 290 millones de euros en un proyecto de compra de 100 aparcamientos. Además, el vendedor le ofreció la posibilidad de que adquiera un local y 20 aparcamientos más actualmente alquilados a terceros, una vez que venciera el contrato del arrendamiento en vigor en los próximos 5 años. El precio del local adicional es de 30 millones de euros y el de los 20 aparcamientos es de 35 millones de euros, dándonos un total de 65 millones de euros. Antes de formalizar el análisis, el señor Pérez asumió las siguientes hipótesis. El rendimiento del negocio habría de manifestarse antes del año sexto. Si no fuese así, podría vender los aparcamientos por plazas individuales, puesto que la demanda en la zona era alta y estable. Además, sabía que en los últimos 10 años el precio de dichas plazas nunca había sido inferior a 2.5 millones de euros por cada plaza. El señor Pérez planteó dos tipos de escenarios. En el escenario optimista supone que el abono mensual por plaza del primer año será de 15.000 euros y que los crecimientos anuales de los ingresos como los de los gastos por alquiler serían de 3%. También supone un escenario pesimista, donde establece que no existe un crecimiento de los ingresos, pero sí un crecimiento de los gastos de un 3% anual, y supone que el abono mensual será de 9.000 euros. Para la realización del caso práctico necesitamos conocer los siguientes datos. El costo del capital propio siendo KE igual al 10%. Y el 40% que es la proporción de la deuda con los accionistas con respecto a los activos, es decir, que el 40% de nuestros activos se financia con dinero de los accionistas. El costo de la deuda siendo KD igual al 5.50% y el costo de la deuda restando los impuestos que es igual al 3.58%. Además, tenemos también la información del 60% que significa la proporción de la deuda con terceros con respecto al activo. Eso quiere decir que nuestros activos se financia, el 60% de nuestros activos se financia con dinero de terceros. Es importante también conocer la depreciación, la cual se hará el 1% anualmente, y la reposición del capital, que será de 1.000 euros y tendrá un crecimiento anual del 3%. Esta reposición de capital nos ayudará para la operación normal de las actividades del negocio. Y listo, con esta información procederemos a realizar el ejercicio práctico. Continuando con el ejercicio de introduciendo el valor a la flexibilidad en la medida del valor económico, nosotros vamos a tener presentes 4 escenarios: escenarios optimista con opción de compra, escenarios pesimista con opción de abandono, escenario optimista sin opción y escenario pesimista sin opción put, y un quinto escenario que es el escenario medio sin flexibilidad. Para eso nosotros vamos a utilizar la siguiente información: el número de plazas 100. El número de plazas con opción de compra vamos a tener que es 20, una tasa de crecimiento del 3% que no puede ser mayor al PIB, un precio individual del abono que son de $15.000 y un precio de adquisición del parking de 290 millones de dólares, una tasa de amortización del 1%. También nosotros tenemos las tasas que son la CAE, que son los recursos propios, KD, que son los recursos de la deuda, que van a ser el 10% y el 5.50% respectivamente, una deuda del 60% y un WACC, que es el costo ponderado del capital, el cual es la rentabilidad exigida por los recursos permanentes para financiar este proyecto, del 6.145%. Ya, empezamos. Escenario optimista con opción de compra. Aquí nosotros tenemos en primer lugar el total de plazas disponibles, que va a ser de 100 para todos los años excepto el año 6, que se incrementan 20 plazas más por la opción de compra.
de expansión. El precio de bono por plaza va a ser de $15,000 por mes, con un incremento anual del 3% sucesivamente hasta el año 6. Y nos da un precio del bono total que son de los $15,000 por 12 meses de $180,000. Y esto por el total de plazas disponibles, que son 100 para el año 1, nos va a dar un total de ingresos iniciales de $18 millones. Sucesivamente hasta el año 6, con un incremento del 3%, nosotros obtenemos el total de ingresos desde el año 1 hasta el año 6. Ya nosotros aquí también podemos observar que tenemos las opciones de compra del almacén, que son de $30 millones, con una inversión adicional de 35 millones por las 20 plazas más, dando un total de la inversión de $65 millones. Y la opción de venta al final son de $2,500,000 por plaza, dando un total de venta de $250 millones en total. Tenemos el precio de parking, que es la inversión inicial, por $290,000 millones. Y es nuestra primera tabla. Con los datos de esta tabla nosotros procedemos a sacar los ingresos por arrendamiento y los fondos generados en operaciones. Para esto utilizamos los fondos por arrendamiento, que son los $18,000 que calculamos en la tabla anterior, con un incremento del 3% sucesivamente hasta el sexto año, que solo los obtenemos de la tabla anterior. Tenemos, como les había mencionado, un ingreso del 3% anualmente, unos costos operativos del 10%, los cuales se obtienen de multiplicar los ingresos del año 1 por el 10%. Nosotros tenemos los costos operativos, y así sucesivamente, con una tasa de crecimiento del 3%. Las amortizaciones, nosotros tenemos que en las amortizaciones tenemos la cantidad de $2,900,000, que es una anualidad, y nosotros tenemos el beneficio antes de impuestos de intereses, que nos da de la suma de los ingresos de arrendamiento menos los costos operativos y menos los de incremento de los costos. Nos da el beneficio antes de impuestos de $13,300,000, con un incremento del 3% anualmente hasta el año 6. Tenemos un beneficio después de intereses de $13,300,000, con un impuesto a la sociedad del 35%, el cual se obtiene de la multiplicación de los beneficios después de intereses por el 35%, dándonos un total de $4,655,000, igual con un incremento del 3% a lo largo de los años, dándonos un fondo generado de operaciones, el cual nos indica la generación de liquidez de nuestro proyecto desde el año 1 hasta el año 6. Continuando con la siguiente tabla, nosotros tenemos que es el beneficio neto, que lo obtuvimos después de haber disminuido los impuestos a las sociedades, que son las sociedades, el cual nos dio un valor de $8,645,000. Y pues así sucesivamente hasta el año 6. Nosotros tenemos las amortizaciones, que son las amortizaciones de dinero el cual no sale de la entidad, por ese motivo se mantienen y se suman. Ya, luego tenemos luego tenemos las inversiones por $1 millón, que es la reposición del capital de trabajo, con un incremento del 3% sucesivamente, dándonos un flujo de caja libre para el año 1 de $10,545,000, que es la suma de el beneficio neto más las amortizaciones, más las provisiones, más la recuperación de provisiones, menos las inversiones y menos la inversión extraordinaria. Nosotros realizamos el mismo procedimiento para el año 1, para el año 2, para el año 3, hasta el año 4. En el año 5 nosotros procedemos a indicar la inversión extraordinaria, que son los $65 millones por la opción de adquirir el local y 20 plazas más, dándonos un flujo de caja libre negativo de $53,258,901. Para el año 6 nosotros tenemos un flujo de caja de $14,775,583. A su vez nosotros tenemos un valor residual,
el valor residual que representa el valor de continuidad del negocio, el de nuestra inversión. Este valor residual nosotros lo obtenemos a través de la siguiente fórmula, que es el flujo de caja libre para el año 6 multiplicado por 1 más G, que es la tasa de crecimiento, sobre la WACC, que es el costo ponderado del capital, menos la tasa de crecimiento que nosotros tenemos como dato. Y así nosotros tenemos nuestro valor residual que el proyecto nos generaría en el año 6 tras la inversión de los 65 millones de dólares. Ya, continuando con el ejercicio, nosotros tenemos las siguientes tasas, que es la KE, el costo de los recursos propios, la KD, el costo de la deuda, la WACC y la tasa de crecimiento, las cuales nos van a ayudar para obtener los valores actualizados. Tenemos el factor de descuento WACC que se obtiene con la siguiente fórmula, que es 1 más la WACC elevado al periodo en el cual se encuentra. Aquí nosotros tenemos que es 1 más la WACC elevado a 1. Para el año 2 vamos a tener que es 1 más la WACC elevado para el año 2, sucesivamente hasta el año 6, así dándonos a conocer nuestro factor de descuento WACC. Luego procedemos a tener nuestro valor actual de los flujos de caja libre, el cual se obtiene de la división del flujo de caja libre dividido por el factor de descuento WACC, trayéndolos de estos a valor presente de cada año. Y la misma metodología son para los años siguientes, hasta el año 6. Nosotros también debemos obtener nuestro valor actual del valor residual. A esta igual lo obtenemos al dividir nuestro valor residual para el factor de descuento WACC del año 6. Nosotros vamos a tener nuestro valor residual, dándonos como resultado un flujo de caja libres actualizados para todos los años. Luego nosotros tenemos nuestro valor de parking, $2,224. Ya, el valor de parking para los años anteriores, del año 5 al año 1, nosotros lo obtenemos de manera retrospectiva, utilizando el valor del parking del año 6 para calcular el del año 5. De la siguiente manera, nosotros tenemos que el flujo de caja libre del año 6 se suma al valor del parking del año 6 y este se divide para el factor de descuento WACC, dándonos como resultado el valor del parking del año 5. De la misma manera para los siguientes años. Bueno, continuando con el ejercicio, tenemos el cálculo del escenario número 2, que corresponde al pesimista con opción de abandono. Como dato, tenemos que del año 1 al año 6, el total de plazas disponibles es de 100. Anteriormente teníamos 120, ya que considerábamos un escenario optimista. El precio por plaza es de $9,000. Anteriormente, por el escenario optimista, teníamos de $15,000. Ahora, el precio total de abono sería el precio por plaza, es decir, este precio multiplicado por los 12 meses del año. Total de ingresos iniciales, tendríamos el precio del abono por el número de plazas. Ahora, tenemos como valor del almacén $30,000. Como inversión adicional, es decir, el almacén más las 20 plazas más que contiene el mismo, es de $35,000. Una total inversión incluyendo las 20 plazas sería una suma de los dos valores, los locales más lo que cuestan los almacenes, nos da este valor. Ahora tenemos este valor de precio de venta al final del año 5 corresponde un valor de liquidación que recibiríamos en el año 6 en el caso de que no nos quieran comprar el almacén y se quedaría para venta. Y este valor corresponde al valor de liquidación dividido por el número de plazas disponibles. Ahora tenemos un precio total del parking que es de 290 millones, que nos da como dato el libro. Ahora procedemos a hacer los diferentes cálculos para analizar el escenario. Como tenemos ingreso por arrendamiento, es exactamente la misma fila que calculamos aquí el total de ingresos iniciales. Copiamos la misma fila
en el ingreso por arrendamiento. Incrementos de los ingresos, es decir, de estos ingresos tenemos 0%, ya que es un escenario pesimista. Tenemos costos operativos, que es del 10% de los ingresos por arrendamiento y tiene un crecimiento del 3%. Como amortizaciones tenemos 2.900.000, que corresponden a una anualidad infinita. Provisiones es de 0, ya que no tenemos provisiones. Y como EBIT, que es nuestra utilidad antes de intereses e impuestos, es la resta de nuestros ingresos por arrendamiento menos los costos operativos y menos las amortizaciones. Intereses no tenemos, por lo tanto nuestro EBIT después de intereses es el mismo. Ahora procedemos a calcular el impuesto de la sociedad, que es el 35% del EBIT. Nuestro beneficio neto sería el EBIT menos el impuesto a la sociedad, y esto lo hacemos para todos los años. Ahora, el total de nuestros fondos generales de operación tenemos de la suma del beneficio neto más las amortizaciones. Se suman las amortizaciones porque es un dinero que no sale de la empresa. Vamos a proceder a la segunda parte de los cálculos del escenario pesimista con opción de abandono. Tenemos el EBIT, que es exactamente la misma fila que el beneficio neto, únicamente copiamos los valores. Como amortizaciones, ya nos da dato el texto, que es de 2.900.000. No hay provisiones, no hay recuperación de provisiones, y tenemos una inversión que corresponde a la reposición de capital de trabajo de $1.000.000, el mismo que tiene un incremento del 3% para cada año. No hay inversión extranjera, por lo tanto nuestro flujo de caja libre nos da el EBIT más las amortizaciones, más las provisiones, más la recuperación en provisiones y menos nuestra inversión, que corresponde a la reposición de capital de trabajo. Esto para todos los años. Ahora tenemos un valor residual. Este valor residual hace referencia a un valor que nos da el texto, que corresponde a $225.000 millones, que corresponde al valor de liquidación que nos dan por el local en caso de que no deseen adquirirlo y esté en opción de compra. Es un dato que el valor residual en el año 6, que corresponde a $225 millones, corresponde a la liquidación que recibiríamos en el caso de que ya no adquiramos el local y esté en opción de compra. Ahora tenemos que calcular el factor de descuento WACC para todos los años. Para el cálculo de este factor de descuento WACC necesitamos calcular el WACC, para lo cual es importante que tengamos el costo de los recursos propios, que aquí ya tenemos como dato que es el 10%, el costo de la deuda, que corresponde al 5.5%, al costo de la deuda después de intereses 3.58%, la deuda corresponde al 60% del total de su pasivo. Entonces, mediante la fórmula del costo promedio ponderado de capital, WACC, nos da como resultado 6.14%, en la cual también aplicamos una tasa de crecimiento del 3%. Esta tasa de crecimiento no debe ser mayor que el PIB. Una vez obtenido el WACC, necesitamos calcular el factor de descuento WACC, que no es más que 1 más el WACC que calculamos elevado al número de periodo en el que esté calculando. Es decir, si estoy en el periodo 1, va a ser elevado al número 1. Si estoy en el periodo 2, se elevará el número de periodo al número 2, y así sucesivamente. Ahora vamos a calcular el valor actual de flujo de caja libre, que no es más que el flujo de caja libre dividido para el factor de descuento WACC. Y así para todos los años. Ahora el valor actual del valor residual, en este caso no tenemos por ser un escenario pesimista. Ahora vamos a calcular el valor del parking en sí. Aquí en este cálculo vamos a partir desde el año 6, ya que, como recordarán, les mencioné de un valor que corresponde a $225
25 millones, que es un valor de liquidación que yo recibiría en el año 6. Por lo tanto, los cálculos se hacen a partir del año 6 dirigido hacia el año 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, esto tenemos como dato del texto. Ahora, para calcular del año 5, procedemos a hacer lo siguiente. Sumamos el flujo de caja libre del año 6 más esta liquidación que recibiría yo en el año 6 dividido por el factor de descuento WACC que tomaremos como referencia el año 1 para todos los años. Así hacemos con todos los años, es decir, el año 4 es el mismo proceso. El flujo de caja libre del año 5 más el valor del parking del año 5 dividido para el factor de descuento WACC. Así obtendremos hasta el año 1. Este valor corresponde al valor actual del valor de liquidación que yo recibiría en el año 6. Es decir, este valor le trajimos al valor presente y tenemos este valor. Ahora, para sacar el valor por plaza, obtenemos de la misma forma. Desde el año 6 hasta el año 1. Es decir, este valor corresponde al valor de la liquidación dividido para el número de plazas, que sería 100. De esta forma hacemos para todos los años. Y este valor corresponde al valor del parking dividido para el número de plazas. Continuando con el ejercicio, tenemos el escenario optimista sin opción. Para este escenario sin opción de compra, nos quiere decir que no tenemos la opción de comprar el local con las plazas de garage al finalizar el año quinto. Entonces tenemos el total de plazas 100 desde el año 1 hasta el año sexto. Cada plaza por el valor de $15,000 y el precio del abono que nos da, que obtenemos multiplicando las 15,000, el precio de cada bono 15,000 por 12 meses, así hasta el año sexto. Finalmente tenemos un total de ingresos iniciales que lo obtenemos multiplicando 15,000 por los 180,000, así sucesivamente hasta el año sexto. Nos dice que el precio de la venta al finalizar el año quinto, si es que en caso de que no fuera de buen rendimiento el proyecto, lo vendemos a 2,500,000 cada plaza. El valor de la venta, que es 2,500,000 por las 100 plazas, nos da 250 millones en total. Y el precio del parking al que compramos es 290 millones. Está bien. Entonces, ingresos por arrendamiento copiamos los mismos valores del total de ingresos iniciales hasta el año sexto. Nos dice que tenemos un incremento del 3%, entonces ya no necesitamos hacerlo porque ya estaba hecho en el total de ingresos iniciales. Nos dice que tenemos costos operativos del 10%. ¿De dónde sacamos? Del ingreso por arrendamiento. De igual manera nos dice que tenemos amortizaciones y estas amortizaciones sacamos el 1% de ingreso por arrendamiento. Finalmente tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Cómo lo obtenemos? Sumando el ingreso por arrendamiento menos los costos operativos y menos las amortizaciones. Los intereses para este ejercicio no obtenemos y entonces nos da el beneficio antes de impuestos. En este caso nos va a dar el mismo valor porque no tenemos intereses. El impuesto a la sociedad nos dice como dato que es el 35%, entonces de este valor lo calculamos del beneficio antes de impuestos, obteniendo así un beneficio neto que sería el beneficio antes de impuestos menos el impuesto hasta el año sexto de igual manera y obtenemos un beneficio, obtenemos un cash flow.
que sería el valor del beneficio neto más las amortizaciones, tomando en cuenta que las amortizaciones se suman puesto que no es una salida de dinero. Ahora tenemos el beneficio neto. Copiamos el mismo valor anterior, los mismos valores hasta el año sexto. Las amortizaciones, que es el 1% de 18 millones y del valor que tenemos en el ingreso por arrendamiento de cada año. Una inversión que nos da como dato del libro para cada año, empezando con 1 millón. Finalmente tenemos un flujo de caja libre, el cual obtenemos con la suma del beneficio neto más la amortización menos las inversiones. Aquí nos da el valor residual. Este valor residual lo obtenemos del flujo de caja libre del año sexto por 1 más la tasa de crecimiento dividido para el WACC menos la tasa de crecimiento. El factor de descuento WACC lo obtenemos sumando 1 más el WACC y así sucesivamente hasta el año sexto, nada más que tenemos aquí tenemos que elevarlo al periodo en el que estemos. En este caso va a ser el periodo 2, lo vamos a elevar al periodo 3 y así sucesivamente hasta el periodo sexto. El valor actual del flujo de caja libre lo obtenemos el flujo de caja libre dividido para el factor de descuento WACC. Este es el valor actual de nuestro flujo, es decir, que ahorita en este año vale 9.934.524 nuestro proyecto. El valor del parking actual nos vale 341.040.920. ¿Cómo obtenemos esto? Pues empezamos de manera retrospectiva, es decir, desde el año sexto utilizamos esta fórmula. Valor del parking del siguiente año más el flujo de caja libre del siguiente año dividido por el factor de descuento WACC del año 1. Obtenemos este valor. Ahora para el año quinto va a ser el valor del parking del año sexto más el flujo de caja libre del año sexto dividido para el factor de descuento WACC del año 1. De igual manera repetimos, en este sería el valor del parking del año quinto más el flujo de caja del año quinto dividido para el factor de descuento WACC. Ahora el valor por plaza. Tenemos el valor del parking que nos salió en el año 1, lo dividimos para 100 y así sucesivamente hasta el año sexto. Finalmente tenemos un valor de la opción de compra que nos dice de 15.734.349. ¿De dónde obtenemos? Este valor obtenemos del valor que nos costaba el parking menos el valor del parking actual, nos da 15.774.349. Ahora tenemos el escenario pesimista sin opción put. De igual manera copiamos los ingresos por arrendamiento de la tabla anterior. En este caso no vamos a tenemos la opción de decidir comprar o no comprar al quinto año en cualquier periodo que nosotros deseamos. No tenemos el incremento en los arrendamientos, pero sí tenemos los costos operativos. Y estos costos operativos sí van a tener el incremento del 3%.
Las amortizaciones tenemos el 1% de 10.800.000, perdón, el 1% de 290 millones. Obtenemos el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Cómo lo obtenemos? El ingreso por arrendamiento menos el incremento de costes y menos las amortizaciones. Así hasta el año sexto. No tenemos intereses, por tal motivo vamos a tener un beneficio antes de impuestos del mismo valor. El impuesto a la sociedad nos dice que es 35%, este lo sacamos del beneficio antes de impuestos. Tenemos un valor de 2.387.000 para el primer año, obteniendo un beneficio neto restado el EBT menos el impuesto a la sociedad de 4.433.000. Y finalmente un fondo generado en el cual sumamos el beneficio neto más amortizaciones. Copiamos el beneficio neto hasta el año sexto, las amortizaciones que ya teníamos como dato, las inversiones que en este caso sí tenemos, y finalmente nos da un flujo de caja libre que tenemos el beneficio neto más las amortizaciones menos las inversiones. Finalmente tenemos un valor residual. ¿Cómo lo obtenemos? Lo obtenemos del valor del flujo de caja libre del año sexto por 1 más la tasa de crecimiento dividido para el WACC menos la tasa de crecimiento. Tenemos un factor de descuento del WACC de 1.61, un flujo de caja libre actual de 5.966.367, es decir, esto es lo que nos cuesta ahora nuestro proyecto. Un valor del parking actual, es decir, 173.273.200. Y un valor de plaza que obtenemos, el valor del parking dividido para las 100 plazas nos va a dar el valor actual por cada plaza en este momento. Y ahora obtenemos el valor de opción sin opción put actual, que lo obtenemos del valor de los 290 millones menos el valor del parking. Nos da un total de 18.507.781. Para el análisis vamos a obtener en el escenario optimista sin opción call, nos salió sin opción de compra, teníamos un valor de 331.231.730. En el valor de la opción de expansión, 15.774.349. Y el escenario pesimista sin opción put, tenemos 169.208.347 y un valor de opción de abandono con 18.507.781. Vamos a obtener un valor. Este valor del proyecto lo obtenemos mediante esta fórmula. El escenario optimista sin opción de compra más el escenario sin opción de expansión put dividido para 2, todo esto más el valor de la opción de expansión por el 0.50, que era la probabilidad que esto exista del 50%, más el valor de la opción de abandono por la probabilidad que era el 50%. Finalmente tenemos que el valor del proyecto es de 267.361.103. Con relación al valor que nosotros pagamos de 290 millones de inversión inicial,
obtenemos una pérdida. Es decir, los 267 menos los 290 obtenemos una pérdida de 22 millones. Es decir, que este proyecto es viable sin opción de compra y sin opción put. Bien, una vez analizado todos los escenarios pesimistas y optimistas, es necesario también analizar un escenario medio sin flexibilidad. Entonces, para este ejercicio hemos considerado, como los datos del ejercicio nos dan, el número de plazas para los años 1 hasta el año 6 de 100 plazas. Este valor, el que podemos mirar, el precio del abono, está considerado como el precio de las plazas en el escenario optimista y en el escenario pesimista. Los han sido tomados como la suma, como podemos ver en la fórmula, dividido para 2, tanto el escenario pesimista como el optimista. Entonces, esto lo haremos para cada año tomado respectivamente de los distintos escenarios, lo que me dará el precio de la plaza, para lo cual también tendremos el precio del abono. Este precio del abono únicamente viene dado por el precio que tenemos acá de los 12.000 multiplicado por los 12 meses del año. Lo mismo haremos para cada año y obtendremos en este caso nuestro precio del abono. Para ya ir completando nuestra primera tabla tendremos los ingresos iniciales. Estos ingresos vienen dados únicamente por si podemos observar en la fórmula, vienen dados por el precio del abono multiplicado por las 100 plazas que inicialmente teníamos disponibles para el ejercicio, y lo cual para cada año se irá multiplicando respectivamente para obtener los ingresos totales. Bien, ahora, como estamos considerando un escenario sin flexibilidad, no tendremos que hacer ninguna inversión adicional. Por lo tanto, tampoco vamos a considerar la inversión que vamos a hacerlo por las 20 plazas que se nos iba a presentar en el quinto año para poder invertir en estas nuevas opciones. Entonces, ya no tendremos lógicamente estos valores, y lo que sí tendremos es el valor inicial, lo que nos daba en el ejercicio, que son los 290.000, por lo cual tendremos para el final tendremos ya lo que es el valor del parking, que es de 290 millones de pesetas. Bien, avanzando con nuestro ejercicio, es necesario también tomar en cuenta los ingresos que hemos generado acá arriba, los ingresos iniciales para cada año. Respectivamente se les ha pasado los valores de los ingresos, que son los ingresos iniciales. ¿Para qué? Estos vendrán a ser mis ingresos por arrendamiento, de los cuales nosotros vamos a tomar un porcentaje de crecimiento anual ya calculado de los ingresos iniciales, que en este caso viene a ser, si podemos evidenciarlo en la fórmula, viene a ser lógicamente el ingreso por arrendamientos y multiplicado por el 10%, que este 10% viene generado por datos del ejercicio. Entonces para cada año se hará lo mismo y tendremos un 10% calculado del 10% del arriendo. Entonces, a continuación tenemos lo que son las amortizaciones, porcentaje igual que viene dado por dato del ejercicio. Entonces nosotros tenemos que para el primer año hasta el sexto año se va a mantener la depreciación anual de 2.900 millones de pesetas. Entonces, continuando, tenemos nuestro EBIT, los beneficios antes de impuestos. Estos beneficios antes de impuestos son únicamente, como lo vamos a evidenciar en la fórmula, vienen dados de la siguiente manera. En este caso viene a ser los ingresos por arrendamientos menos, para el caso que tenemos los costes operativos, y menos las amortizaciones. Entonces el valor de esto viene a ser para el primer año de 10.060 millones.
Entonces, el EBT, este valor viene a estar restado, el valor que podemos evidenciarlo aquí de esta manera, le restamos los intereses, pero como para el caso que nosotros tenemos sin flexibilidad, no hay intereses o no produce ningún tipo de interés, el valor se mantendrá. El porcentaje siguiente, que es el 35%, viene dado por un valor, en este caso por la ubicación de lo que es el país en el que se está realizando este ejercicio o este hipotético ejercicio, que es España, por lo cual ellos manejan un porcentaje del 35% de impuesto de sociedades. Entonces, sacado el 35% y restado del valor que tenía en el EBT, viene a darme como resultado para el primer año de 6.539 millones, para lo cual esto vendrá a ser para los siguientes años. La mecánica es la misma, lógicamente, y posteriormente vamos a generar un cuadro en el cual nosotros podemos evidenciar completamente ya lo que son el flujo de caja libre. Entonces, un valor muy importante que hay que considerar aquí, lo que son las amortizaciones, tenemos que volver nosotros en este caso pues a sumarle, puesto que este dinero que nosotros tenemos aquí no simboliza una salida de efectivo, al contrario, lo podemos sumar en este caso. Entonces se vendrá a sumar las amortizaciones, no tenemos provisiones ni recuperación de provisiones, lo que sí, por datos del ejercicio, tenemos una inversión extraordinaria que se hace, y esta va a ir creciendo a raíz del 3% anualmente hasta llegar al año quinto. Entonces, dado estos datos, dados de estas inversiones que nosotros tenemos, podremos ver cómo en el año 1 ya se genera un flujo de caja libre de 8.439.000. Entonces, lógicamente, vamos a evidenciarlo en la fórmula, viene a ser la suma del valor que teníamos antes del beneficio neto, que lo podemos evidenciar aquí, entonces, más las amortizaciones que ya dijimos, que en este caso, como no simbolizaba una salida de dinero, pues viene a sumarse, y en este caso también vamos a considerar menos las inversiones extraordinarias que se está haciendo en los respectivos años. Entonces, tendremos ya aquí nuestro flujo de caja libre, que lo podemos evidenciar de esta manera, y entonces viene a ser un punto de referencia todos estos datos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos calcular este valor, que es el valor residual. Este valor viene dado por la fórmula de la siguiente manera: el flujo de caja libre del año sexto, que es este, multiplicado por 1 más el crecimiento anual, que en este caso lo podemos evidenciar aquí, que es del 3%. Entonces, esto lo vamos a dividir para el WACC, el costo promedio del capital, que es de 6.145%, y también lo vamos a restar el crecimiento anual que va a tener nuestro proyecto. Cabe recalcar que todos estos datos ya vienen generados como datos del ejercicio, pero hay que tomar en cuenta que todos estos datos son tomados para un escenario medio sin flexibilidad. Entonces, bien, continuamos. Tenemos nuestro factor de descuento WACC. Este factor de descuento va a ir cambiando de acorde o dependiendo del año en el que estemos. Podemos ver que estamos en el primer año y lógicamente va a estar elevado a la 1. Y después podemos evidenciarlo como en el año 2 se va cambiando este dato. Lo que sí no va a variar en este caso, lo que no va a variar es el WACC. Entonces, este valor se va a mantener para todos los años. Lo que va a ir cambiando es su exponente, que va a ir de acorde al año en el que se está trabajando. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Es importante siempre nosotros poder tener un valor actual de nuestro flujo de caja, de cuánto valdría el dinero que se pronostica tener, cuánto valdría el día de hoy. Entonces, para lo cual vamos a evidenciarlo en la fórmula, que
el flujo de caja libre que ya obtuvimos previamente en los pasos anteriores del año 1 dividido para el factor de descuento WACC viene a ser para mí el valor actual del flujo de caja libre. Es decir, del año 1 de los 8.439.000 viene a ser mi valor actual hoy, vendría a ser de 7.950 con 455. Lógicamente para todos los años se va a ir haciendo de la misma manera hasta llegar al año sexto, al año en que estamos trabajando ya. Entonces, para lo cual también nosotros vamos a considerar un factor muy importante. A continuación, miraremos el valor del parking en el año sexto. Es muy importante que analicemos este valor, ya que este valor viene dado por el flujo de caja libre, que en este caso sería del año sexto, que vendría a ser este valor que podemos mirarlo aquí, este valor multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento anual, que en este caso sería el 3%. Es muy similar al valor residual, pero ¿por qué lo tomamos este valor aquí? Este valor es importante porque para nosotros poder calcular el escenario medio sin flexibilidad, así como hemos calculado en los demás escenarios, este valor me permite a mí hacer un análisis retrospectivo, es decir, que a partir del año sexto voy a ir tomando los valores anteriores, van a ir saliendo valores actuales, pero de adelante hacia atrás. Entonces, tomamos en cuenta este valor y vendríamos al año 1. Lo venimos trayendo a valor actual, viene saltando hasta llegar al año 1. En el año 1 nosotros podemos evidenciar que este valor me servirá a mí para el día de hoy saber cuánto vale realmente el valor del parking, cuánto es el valor que simbolizaría pagar frente a lo que yo estoy invirtiendo inicialmente. Lógicamente para el mismo caso, entonces hay que considerar también una cosa muy importante: el valor de la plaza, que lo podemos evidenciar aquí. Este valor viene generado de la siguiente manera. Entonces tenemos nosotros el valor de acá, el valor del parking dividido para 100, que en este caso sería el valor individual o el valor por plaza, y lógicamente traído ya a valor actual. Este sería el valor que hoy me costaría una plaza o acceder a una plaza del estacionamiento que propone el ejercicio. Bien, para nosotros poder ya ir finalizando con el ejercicio y poder entender este cuadro, es importante o será importante considerar este valor, el que habíamos obtenido anteriormente, el valor actual del parking, de todo el parking, que en este caso es de 250 millones. Este valor es tomado del cuadro de un escenario medio sin flexibilidad. Recuerden que estamos analizando un escenario sin flexibilidad. Entonces, el mismo me permite, como es un escenario sin flexibilidad, me permite ir al valor del optimista sin opción y multiplicarlo por el 50%. ¿Por qué estamos haciendo esta multiplicación del 50%? Ya que en el ejercicio el señor Pérez apuesta o afirma que tendrá un 50% de probabilidad de estar en un escenario optimista o estar en un escenario pesimista. Por lo cual también tomaremos el valor del escenario pesimista y lo multiplicaremos por el 50%. Entonces, a este valor es a donde queremos llegar nosotros. Este valor nos muestra a nosotros la suma de todos los escenarios, tanto del escenario medio sin flexibilidad como del otro escenario apostado o visto que se va a tener una probabilidad del 50% de que se presente. Entonces,
es necesario apuntar o señalar el valor total del parking, que en este caso es la suma del escenario medio más los valores de expansión y abandono del 50% de ocurrencia. Entonces, este valor, 267.361.103, es igual o viene siendo el mismo valor que presentaba nuestra compañera anteriormente, que es este valor. El de aquí, si podemos evidenciar lo que es 267.361.103, viene a ser el mismo valor de acá. Pero ¿qué es lo que le hace diferente? Que nosotros estamos considerando para aquí, para este caso, un escenario medio sin flexibilidad. Entonces, al hacer esto nosotros podemos decir que es un método un poco más rápido que el anterior, es un método al cual nosotros podemos apuntarlo y decir realmente si este método para mí es más sencillo quizá llegar a un valor más cercano. Entonces, este valor 267.361.103, este valor frente, si recordarán, a la inversión inicial que fue de los 290 millones, viene a simbolizar que yo estoy pagando un valor adicional, un valor que no debería pagar, cuando realmente, aplicado ya varios escenarios y visto desde muchas perspectivas de los posibles escenarios que se pueden presentar, este valor viene siendo menor a lo que yo estoy pagando. Lo que a mí me está indicando que mi proyecto, que el proyecto que yo tengo, o para el caso que el proyecto que el señor Pérez tiene, no le va a simbolizar unos ingresos buenos o no, o el proyecto va a ser prácticamente para él una pérdida, no va a ser un proyecto factible para el señor Pérez. Entonces, se considera que es los 267 millones frente a los 290.000 que se invierten, realmente se está pagando un precio muy elevado frente a lo que simbolizaría o lo que me representaría para mí invertir en el parking, o en este caso pues para el señor Pérez invertir en el parking, por lo cual se concluye o se podría decir que el valor que invierte el señor Pérez es mucho más del que se presenta o del que pues debería pagarlo. Entonces podemos ir concluyendo que por más que uno se haga escenarios pesimistas, optimistas, siempre será necesario considerar todos estos escenarios. Ahora bien, la perspectiva de un empresario, de un inversionista, lógicamente nunca está en perder, nunca está en decir voy a invertir para no conseguir nada o para perder. Siempre en la mente de un inversionista, de un empresario, estará el si yo invierto voy a ganar. Pero no me garantiza esto que siempre va a ser así, que siempre voy a ganar o que siempre voy a perder. Para cada inversionista o para cada empresario que quiera pues hacer este tipo de inversiones, siempre será necesario que se considere cada uno de los escenarios, tanto pesimistas, tanto optimistas, y esto me generará a mí que yo pueda, como empresario, como inversionista, mientras más analice escenarios, mientras más tenga escenarios reales, mientras más vaya produciendo, mientras más vaya generando escenarios, me guiarán a mí a tomar una buena decisión, a tomar una decisión más apegada a la realidad, lo cual vendrá a simbolizarme a mí quizá o salvar todo el dinero que invierta, o a su vez perder todo el dinero por no haber analizado los escenarios que se me pueden presentar en el proyecto. Esto es en cuanto hemos podido analizar el ejercicio propuesto por el libro, en este caso del señor Pérez, que quiere invertir. Entonces podemos decir que el señor Pérez no le conviene al señor Pérez invertir en estas plazas, ya que el valor que está invirtiendo frente al que realmente debería pagar, pues están simbolizando una pérdida para el señor Pérez.